En tiempos de inflación y cambios económicos, todos nos preguntamos lo mismo. ¿Conviene guardar el dinero en el banco o invertirlo para el futuro? En este video vamos a comparar ambas opciones con datos reales de América Latina. Ver cómo la inflación afecta tu ahorro y descubrir estrategias para proteger tu presente y hacer crecer tu futuro. Acompáñanos en este recorrido. Entonces, vamos a verlo. Últimamente pienso mucho en el futuro, quiero ahorrar para estar tranquilo. ¿No es lo más lógico? Yo también lo intento. Todos queremos guardar algo para los próximos años. Pero cada vez que reviso mis gastos, siento que lo que ahorro pierde valor muy rápido. Va. Si guardas tu dinero en el banco ya está. He escuchado que en México los bancos pagan más del 7 u 8% y en Argentina incluso se hablaba de tasas cercanas al 100% hace poco. ¿No es suficiente con eso? ¿De verdad? Entonces con altas tasas ya no debería preocuparme, ¿cierto? Cuidado. Suena bien, pero la realidad es distinta. En Latinoamérica tenemos intereses altos, sí, pero también inflaciones altísimas. El 10% o 30% que te paga el banco no siempre alcanza para ganarle a los precios que suben cada año. O sea que aunque pongas tu dinero en el banco, puedes terminar perdiendo poder de compra. Exacto. Por eso tenemos que mirar los números con lupa. Veamos qué pasa realmente con las tasas en nuestra región. Pero miren estos números, en nuestros países los bancos ofrecen tasas altísimas. ¿No es suficiente para estar protegidos? Suena buenísimo. ¿Te imaginas que te paguen más del 20% o 30% al año? Doblar tu dinero parece fácil. Cuidado. Veamos los datos reales. En Argentina, la tasa de política monetaria está en torno al 29%. En Colombia, el Banco de la República mantiene una tasa de 9.25%. En México, Banxico la ha fijado en 7.75%. Son tasas nominales altas en comparación con Estados Unidos o Europa. Pero la clave está en la inflación. Si en Argentina la inflación supera el 200%, esos 29% no alcanzan. En México, con una inflación cercana al 5%, un 7.75% suena bien, pero la ganancia real se reduce casi a la mitad. O sea que aunque pongas tu dinero en el banco, puedes terminar perdiendo poder de compra. Exacto. La tasa nominal no siempre refleja la ganancia real. Y en países con inflación alta, el ahorro bancario puede ser una ilusión. Entonces, ¿ahorrar no sirve de nada? No, Diego. Ahorrar sirve, pero solo hasta cierto punto. Necesitamos entender la diferencia entre seguridad nominal y poder adquisitivo real. Entonces, si dejo mi dinero en efectivo o en una cuenta bancaria, muchas veces la inflación se lo va comiendo poco a poco. No siempre, pero en la mayoría de los casos termino perdiendo poder de compra. A mí me pasa igual. Guardo algo de dinero, y cuando lo uso meses después, ya no alcanza para lo mismo. Es desesperante, uno piensa que está ahorrando, pero en realidad está retrocediendo. Y claro, tener dinero guardado da cierta tranquilidad, pero ¿de qué sirve esa tranquilidad si cada año compro menos? Entonces, ¿qué otra opción tenemos? ¿Seguir ahorrando aunque perdamos, o hay algo más que podamos hacer? Exacto. Porque si ahorrar no basta, ¿qué más se puede hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Aquí es donde entra la inversión. No es mágica ni libre de riesgos, pero es la herramienta que históricamente ha permitido que el dinero crezca más rápido que la inflación. O sea, ¿invertir puede ser la respuesta para no perder poder adquisitivo? Así es. Y no hablo de apostar o de jugar en la bolsa, sino de estrategias de inversión diversificadas y a largo plazo. Esa es la verdadera alternativa frente a la inflación. Aquí es donde entra la inversión. No es mágica ni libre de riesgos,
pero históricamente ha superado la inflación. Y hay un punto clave, la moneda. El dólar estadounidense, por ejemplo, tuvo una inflación promedio de apenas 2 a 3% anual en los últimos 30 años. Eso significa que su poder de compra se mantiene bastante estable. En cambio, nuestras monedas en Latinoamérica son mucho más inestables. El peso argentino perdió más del 90% de su valor en solo 5 años. El peso colombiano se devaluó casi un 20% en 2022 frente al dólar. El peso mexicano, aunque más estable, se ha devaluado más de un 40% en las últimas 2 décadas. En otras palabras, aunque el banco te pague intereses altos en moneda local, si tu moneda se devalúa más rápido, terminas perdiendo. Vaya. Es como llenar un balde con agua mientras alguien lo agujerea desde abajo. Sí, y eso explica por qué mucha gente prefiere ahorrar en dólares, aunque el interés sea más bajo. Bueno, pero no todos tenemos acceso fácil a dólares ni sabemos invertir en mercados internacionales. Tienes razón, Andrés. Y por eso es importante hablar de estrategias realistas, invertir poco a poco, en instrumentos diversificados, muchos de los cuales hoy en día ya se pueden comprar desde apps en Latinoamérica. La idea no es hacerse rico de la noche a la mañana, sino protegerse de la inflación y hacer crecer el dinero con el tiempo. Quiero verlo con números claros. Porque todo esto suena lógico, pero necesito un ejemplo concreto. Perfecto. Imaginemos que tienes $10,000 y decides guardarlos por 20 años en 3 escenarios distintos. 1. Efectivo bajo el colchón. No ganas nada, y con una inflación del 5% anual, tu dinero pierde más del 60% de su valor real. Es decir, en 20 años esos 10,000 equivaldrían a menos de 4,000 en poder de compra. 2. Banco latinoamericano con 30% de interés. Suena espectacular. Pero si la inflación es del 40%, el resultado real es negativo. En números, tus 10,000 se convertirían nominalmente en casi 200,000. Pero con la inflación, ese monto compraría lo mismo que 20,000 hoy. 3. Inversión internacional diversificada con 8% anual en dólares. Aquí, tus 10,000 crecerían hasta más de 46,000 en 20 años. Y lo importante, en una moneda más estable, con mucho más poder adquisitivo real. ¿Qué diferencia? Es como la noche y el día. En el banco te engañan con números grandes, pero al final compras lo mismo o incluso menos. Bueno, pero en la bolsa también hay crisis. En 2008, por ejemplo, se desplomó casi 40%. ¿Qué pasa si justo invierto en ese momento? Muy buen punto. Si inviertes todo en un solo día antes de una crisis, puedes sufrir pérdidas fuertes. Pero si lo haces poco a poco, lo que llamamos dollar cost averaging, reduces ese riesgo. Y a largo plazo, los datos muestran que siempre terminas mejor que con el efectivo o la simple cuenta de ahorro. O sea que no se trata de apostar, sino de jugar con el tiempo a tu favor. Y de aceptar que los altibajos son parte del camino. Lo importante es la tendencia a largo plazo. Sigo sin estar convencido. Invertir suena bien en los gráficos, pero en la vida real yo vi gente perder mucho dinero. Un amigo mío invirtió en 2008 y perdió casi la mitad de su capital. Prefiero 1000 veces la seguridad del banco. Yo entiendo lo que dices, Andrés. También me daría miedo ver que mis ahorros bajan 20, 30 o 40% de golpe. Sentiría que todo mi esfuerzo desapareció en un instante. Exacto. Creo que ese es el temor de la mayoría. Ver los números en rojo es duro. En cambio, con una cuenta bancaria, aunque gane poco, siempre veo el saldo en positivo. Ahí está la diferencia. El banco no me hará rico, pero al menos no me asusta. La inversión sí. Pero cuidado, esa seguridad del banco es un espejismo. Lo que ves en la pantalla es un número que sube, pero si la inflación es más alta, en realidad estás perdiendo en silencio. Es como un robo invisible. Entonces tenemos dos riesgos distintos,
perder de golpe en la bolsa o perder poco a poco con la inflación. ¿Y eso genera la confusión? ¿Qué es peor, un golpe fuerte o un sangrado constante? Muy bien dicho, Lucía. Por eso la clave no es elegir un extremo, sino encontrar el balance. Un fondo de emergencia en el banco para la seguridad, y el resto invertido a largo plazo para ganarle a la inflación. Así conviertes dos riesgos en una estrategia equilibrada. Bueno, admito que tiene sentido. Aunque sigo pensando que no es para todo el mundo. No se trata de que todos inviertan igual. Se trata de adaptar la estrategia a tu realidad, tu tolerancia al riesgo y tu horizonte de tiempo. Entonces, si no es todo ahorro ni todo inversión, ¿cómo encontramos el equilibrio? Muy buena pregunta. Te propongo una estrategia sencilla en 3 pasos. 1. Fondo de emergencia. Guarda en el banco el equivalente a 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Así, si pierdes tu trabajo o surge un imprevisto, tienes tranquilidad sin tocar tus inversiones. 2. Inversión diversificada. Con el dinero que sobra, invierte poco a poco en instrumentos globales, de preferencia en dólares o monedas fuertes. Fondos indexados o ETFs son una excelente opción, porque reparten el riesgo entre cientos de empresas. 3. Disciplina constante. No inviertas todo de golpe. Usa la estrategia de dollar cost averaging, aportar la misma cantidad cada mes, sin importar si el mercado sube o baja. Con el tiempo, los altibajos se compensan y la curva final es ascendente. Eso suena mucho más realista. Me da seguridad saber que tengo un colchón de ahorro, pero también que mi dinero no se queda dormido. Sí, es como tener 2 armas, una para protegerte en emergencias y otra para luchar contra la inflación a largo plazo. Bueno, debo admitir que así sí tiene más sentido. No es apostar todo en la bolsa, sino construir paso a paso. Exacto. Y lo más importante, hacerlo de manera sostenible. Si intentas invertir demasiado, más de lo que puedes permitirte, te frustrarás y abandonarás. Mejor empezar pequeño, pero constante. Lo que hace crecer tu dinero no es un golpe de suerte, sino la disciplina a lo largo de los años. Entonces, la gran pregunta, ¿ahorrar o invertir?, no tiene una respuesta única. La verdad es que necesitamos ambos. Ahorrar protege tu presente, invertir protege tu futuro. Y no se trata de cantidades enormes. Lo importante es empezar. Aunque sean 20 o 50 dólares al mes, ese hábito constante hace la diferencia con los años. Sí, porque esperar a tener mucho dinero para invertir es un error. Si hubiera empezado antes, aunque con poquito, hoy estaría mucho más tranquilo. Bueno, me convencieron. Tal vez no sea cuestión de elegir entre blanco o negro, sino de encontrar mi propio equilibrio. Ahorrar para emergencias, invertir para crecer. Exacto, Andrés. Y a todos los que nos ven, la inflación no se detiene, así que no pospongas tu decisión. Empieza hoy con lo que tengas, por más pequeño que sea. ¿Y tú qué prefieres? ¿Ahorrar o invertir? Cuéntanos en los comentarios, queremos leer tu experiencia. Y recuerda, tu dinero puede ser tu esclavo o tu amo. Depende de cómo lo uses.